Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos juntos para compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 8 al 11. Lo repito, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 11, que dicen así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, fortalezca, afirme y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tema que vamos a comentar y compartir el día de hoy es el adversario, el diablo. La palabra diablo, Satanás, Belcebú, príncipe de los demonios, se refiere a un querubín que fue creado por Dios y que habitaba en la presencia del Altísimo, pero hubo un momento en que éste quiso ser igual a Dios, quiso ser igual que el Señor, y al mismo tiempo las Escrituras establecen que él se rebeló contra Dios, y el Señor lo expulsó desde los cielos y se transformó en este diablo, este Satanás, este enemigo de Dios y de la creación. Ahora, también el pasaje muestra al creyente, al discípulo y al Hijo de Dios. Eso son nominaciones o calificaciones que indican cómo es el creyente, cómo es el discípulo y cómo es el Hijo de Dios en cuanto a enfrentar a este enemigo que es Satanás. La intención del diablo, hermanos, es destruir, tergiversar, corromper lo que es la obra de Dios por todos los medios posibles. Y es así que en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Pablo, en el ministerio de Pedro, lo vemos a él metiéndose, creando situaciones, articulando situaciones, gestionando acciones para impedir que la iglesia del Señor Jesucristo se extienda geográficamente y espiritualmente. Pero la palabra del Señor al mismo tiempo establece que nada podrá construirse como algo superior para derrotar al Dios Todopoderoso. Porque Jesús, el Señor Jesucristo, venció al diablo, la muerte y el pecado. Entonces, el pasaje que acabamos de leer en 1 de Pedro, capítulo 5, 8 al 11, nos propone dos exigencias que el creyente tiene que considerar para vencer, en este caso, este adversario que es Satanás. En primer lugar, ser sobrio, mantener la sobriedad. La sobriedad viene de una palabra griega que es elenas, y que se refiere el que vacía los vasos del vino, el que vacía los vasos de vino, metafóricamente, en el contexto bíblico. Ya hasta esa época se acostumbraba que las personas bebían alcohol, bebían vino fermentado, y muchos de ellos perdían la claridad, la capacidad de responder, y al mismo tiempo caían en situaciones anómalas, complejas, desastrosas, horribles, porque cuando se pierde la claridad, se pierde la sobriedad, las personas pueden tomar muchas decisiones equivocadas y traer daño mental, físico, como también a la familia, al matrimonio, a la economía, y pueden tener consecuencias en diferentes áreas. Entonces, la invitación, la exigencia para el creyente es que el creyente tiene que mantenerse sobrio para evitar los daños que el maligno le puede causar frente a que éste no tenga la capacidad para enfrentar o responder a una responsabilidad que Dios le ha dado. Ahora, dice el texto que el diablo
anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta misma metáfora de como león rugiente es un símil. Dentro de la figura literaria es un símil donde Pedro está comparando el león rugiente que puede devorar, en este caso, en el contexto del pasaje sería devorar a los jóvenes inexpertos, a los pastores, a los ancianos, a los obispos, a los presbíteros y a todas aquellas personas que ejercen una tarea de responsabilidad en el reino de Dios o en la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que el creyente tiene que mantenerse sobrio, tiene que estar atento para que nada pueda afectar la capacidad de hacer la voluntad de Dios donde quiera que el Señor le coloque. Sobrios para advertir también las obras de las tinieblas. Ahora, ahí en Primera de Juan hay un relato muy hermoso donde dice el pasaje que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y venció las obras de las tinieblas. Entonces, nosotros también tenemos que estar muy atentos para enfrentar las obras de las tinieblas. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo, hermanos, son las obras de la carne que se mencionan acá en Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo cuando el apóstol Pablo habla de el fruto del Espíritu y menciona en contraste las obras de la carne y las obras del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, aquí está, ¿ves? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, que, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. A estas acciones el autor bíblico les llama que son obras de las tinieblas. Y el creyente no puede practicar las obras de las tinieblas, no puede meterse ni darle espacio a esas acciones, porque todas estas acciones son promovidas por los demonios, por el diablo y también por la carne, a veces nuestra, que cedemos a estas presiones malignas que solo minan la vida espiritual del creyente, solo la afectan negativamente e impide que uno extienda el reino de Dios y haga la perfecta voluntad de Dios en su vida. Entonces, el creyente tiene que ser una persona moderada, templada, estar siempre vigilante, atento, con los ojos bien abiertos, porque es como el atalaya, es como el soldado que su capitán o su suboficial o el comandante de guardia le asigna un lugar para que vigile y que no entre ninguna persona adversaria al lugar de la institución, el lugar que está cuidando geográficamente o ese puesto de guardia, porque tiene que estar atento, vigilante, con los ojos bien abiertos, con sus músculos bien activos para estar alerta. En el contexto espiritual es lo mismo. El creyente tiene que estar atento. El discípulo de Jesús tiene que estar atento, con los ojos bien abiertos, para no satisfacer las obras de la carne, ni tampoco darle lugar al diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en este caso, a veces por ingenuidad, inexperiencia, incapacidad, el no ver las cosas del espíritu, el creyente cede a estas presiones espirituales. En segundo lugar, la segunda exigencia para vencer al diablo es estar firme en la fe, estar firme en la fe. Aquí la palabra habla de resistir firmes, resistir firme. La resistencia es la palabra griega antístase, que significa tolerar, combatir con fuerza, padecer un sufrimiento sin dejarse vencer por el enemigo, oponerse a la acción de una fuerza, combatir las pasiones y deseos y apetitos. Es la actitud
de una posición de combate donde este creyente no le da lugar al enemigo, a sus pasiones, a sus malos deseos, y somete su mente, su corazón y su vida entera al Espíritu y a la palabra del Señor. La Escritura dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está en Gálatas capítulo 5, 16, donde el apóstol va a mencionar las cosas, las acciones, el fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas, contra tales acciones, no hay ley, no hay nada que se pueda oponer o sea más grande que la obra del fruto del Espíritu en el creyente. También se nos dice que Dios es fiel cuando el creyente está siendo tentado. Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En todas las pruebas, en todas las adversidades, en todas las crisis, Dios está presente junto a los creyentes, junto a su pueblo, junto a nosotros. Y es el Señor quien nos ayudará, nos fortalecerá, nos dará la capacidad firme para resistir y estar con la actitud de poder enfrentar al maligno y vencerlo en el nombre de Jesús. Por otro lado, en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca cedió. Jesús tuvo la capacidad de resistir al diablo y tuvo la capacidad de contenerse el pecado, y cada vez que estaba siendo presionado se apartaba de las personas, de las multitudes, y por las noches temprano en la madrugada iba al monte y ahí estaba junto al Padre, y el Padre enviaba ángeles que lo fortalecían, y así el Señor tenía la capacidad y la resistencia para enfrentar las demandas propias que eran del ministerio. Eso significaba enseñar la palabra del Señor, significaba también sanar a los enfermos del tiempo de Jesús, porque la realidad, el contexto histórico, la situación social, espiritual y moral del tiempo de Jesús era una sociedad ignorante que no conocía la palabra del Señor. Segundo, era una sociedad enferma, porque Jesús sanó a miles de personas y todos los que vinieron a Jesús, Jesús los sanó. Y en tercer lugar, era una sociedad diabólica, porque muchas de las personas que lamentablemente se alejaron de Dios fueron a invocar a los espíritus y cayeron en la idolatría, adorando cualquier cosa, más vez de adorar al Señor, se postraron ante las criaturas en vez de hacerlo ante el Creador. Y en Juan capítulo 4:4 dice que nosotros en el Señor, los creyentes, han vencido al maligno, y que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo prima la mentira, el engaño. Satanás se mueve de un lugar a otro engañando, destruyendo, matando, arruinando, enfermando a la gente, pero está en nosotros, en Cristo Jesús. Está el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo habitando en la iglesia, y con su poder y su gloria es posible vencer a este enemigo que es Satanás. Su enemigo es Satanás, y usted solamente lo puede vencer en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hermanos amados, ante este adversario, este enemigo, el creyente puede vivir con sobriedad y al mismo tiempo estar siempre vigilante para resistir firme con la ayuda del Señor y vencer al enemigo y las situaciones más anómalas, complicadas que nos toque vivir como hijos de Dios en esta tierra. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos sabiendo que tú siempre escuchas la oración de tus hijos, sabiendo que solamente tú nos puedes fortalecer, Señor, para vencer a Satanás, los demonios, las pruebas, las aflicciones, y saber que el que está en nosotros, el que está en nuestras vidas, es mayor que el que está en el mundo. Muchas gracias te damos, papito bueno, por tu palabra, y bendecimos tu nombre siempre en el nombre de Jesucristo. Amén.